Una muestra de arcilla saturada se ensayó en laboratorio. La masa resultante fue de 185 gramos, la masa seca es de 109 gramos y la gravedad específica es de 2.67. Nos pide calcular 3 puntos. En el punto A, la densidad, índice de poros, humedad y porosidad de la muestra. En el punto B, si la muestra estuviese saturada a un grado de saturación del 85%, obteniendo los valores del apartado anterior, admitiendo que los volúmenes y las partículas sólidas del agua se mantienen. En el punto C, qué cambios se observan cuando la muestra se supone saturada o parcialmente saturada. Del ejercicio anterior podemos obtener los siguientes datos y además el esquema del suelo. Para desarrollar y hallar la densidad necesitamos los volúmenes, pero como el ejercicio nos dice que la muestra está saturada, se entiende que el volumen ocupado por el agua es igual al volumen de huecos o vacíos. Para hallar el volumen del agua es igual al peso del agua sobre la densidad del agua, pero como se sabe, la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Reemplazando dichos datos en la fórmula mencionada anteriormente, se obtiene que el volumen del agua es 7.6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Si la densidad de las partículas sólidas es igual a la gravedad específica por la densidad del agua, entonces tenemos que 2.67 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico nos da que la densidad del sólido es 2670 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen ocupado por el suelo es igual a la masa del sólido, que es 0.109 kilogramos sobre la densidad del sólido, la cual ya hemos hallado anteriormente, que es 2670. Por consiguiente, tenemos que el volumen del sólido es 4.08 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Una vez obtenido el volumen del sólido, podemos hallar el volumen total de la masa. Entonces tenemos que el volumen total de la masa es igual al volumen de los vacíos, que en este caso es igual al volumen del agua, ya que la muestra está saturada, más el volumen del sólido. Efectuando la siguiente suma, se obtiene que el volumen total es 1.168 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces la densidad saturada de la muestra va a ser igual al peso de la muestra sobre el volumen total de la muestra. Efectuando la siguiente división, se obtiene que la densidad de la muestra saturada es igual a 1583.9 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a hallar lo que es el índice de poros. El índice de poros es igual al volumen de vacíos sobre el volumen del sólido. Reemplazando los datos ya obtenidos anteriormente, se obtiene que el índice de poros es 1.863. Ahora vamos a hallar lo que es el contenido de humedad. El contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso del suelo. Reemplazando los datos en la fórmula ya mencionada, se obtiene que el contenido de humedad de esta muestra saturada es de 0.697 o 69.7%. Para hallar la porosidad de esta muestra saturada, nos dicen que es igual al volumen de vacío sobre el volumen total. Reemplazando estos datos ya obtenidos anteriormente, nos da que la porosidad para esta muestra es de 0.65 o 65%. En el siguiente punto nos plantean lo siguiente: si la muestra tuviese un grado de saturación del 85%, nos piden obtener los valores del apartado anterior, admitiendo que los volúmenes de las partículas sólidas y del agua se mantienen. Entonces, para determinar la densidad de la muestra parcialmente saturada, es necesario obtener el volumen total. Para este caso, el volumen total es igual al volumen del agua más el volumen del aire más el volumen del sólido, teniendo así el siguiente esquema. Siendo el volumen ocupado por el aire una incógnita, el volumen del agua y el volumen del sólido coinciden con los datos obtenidos en el apartado anterior. Por lo tanto, como el grado de saturación es del 85%, resulta que el grado de saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos.
Por lo tanto, el volumen del agua es 7.6 por 10 a la menos 5 sobre el volumen de vacíos, que es el volumen del agua más el volumen del aire, que va a ser igual al 85% o 0.85. De ello se obtiene que el volumen del aire es igual a 1.34 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces el volumen total va a ser igual a 13.02 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces la densidad de la muestra parcialmente saturada va a ser igual a la masa total sobre el volumen total hallado anteriormente. Por lo tanto, la densidad de la masa parcialmente saturada va a ser igual a 1420.9. Entonces el índice de poros, como el volumen de huecos o volumen de vacíos, es igual a el volumen del agua más el volumen del aire. Como el volumen del aire ya ha sido calculado anteriormente, se obtiene que el volumen de vacíos es igual a 8.94 por 10 a la menos 5. Entonces podemos obtener que el índice de poros es igual a 2.19. Y ahora el contenido de humedad tenemos que es igual al peso del agua sobre el peso del sólido. Reemplazando los datos ya obtenidos anteriormente, tenemos que el contenido de humedad es igual a 0.697 o también 69.7. Por lo tanto, podemos afirmar que el contenido de humedad no cambia, así el grado de saturación esté al 85%. Ahora vamos a calcular la porosidad de la muestra. Por ello tenemos que la porosidad es igual al volumen de vacíos sobre el volumen total, teniendo así que la porosidad de esta muestra es de 0.687 o también 68.7%. En el último punto nos dice qué cambios se observan cuando la muestra se supone saturada o parcialmente saturada. Se puede concluir que la inclusión del aire en la muestra reduce la densidad, incrementa el volumen y los índices de poros. Por lo tanto, la suposición de la saturación completa puede introducir importantes errores en los ensayos.